¿Cómo están, hermanos? Nuevamente nos encontramos para poder estudiar la palabra del Señor. Y en esta ocasión, como ustedes están observando, seguiremos con nuestra epístola que estamos estudiando, 2 Tesalonicenses. En esta ocasión, el capítulo 2, seguimos con esta serie. Y en esta ocasión, valga la redundancia, vamos a ver, como ustedes están observando, algo que tiene que ver con la persona, ¿cierto? Que de hecho Pablo denomina aquí como el hombre de pecado, el hombre de perdición, y que Juan, por ejemplo, denomina el anticristo. En esta mañana, como ustedes están observando entonces, el tema tiene por nombre la manifestación, misterio y destrucción definitiva del anticristo. Voy a leer el pasaje que obviamente vamos a estar estudiando y para que podamos tener obviamente en nuestra mente también el pensamiento del apóstol Pablo con respecto a esta sección o a esta enseñanza que también encontramos en esta epístola. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya es. Esa es la idea, ¿cierto? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como veíamos, ¿cierto? En este estudio hemos recordado y hemos visto dos temas anteriores ya. El primero, si ustedes pueden recordar, trataba de un preámbulo. Pablo trata de introducir esta temática, ¿cierto?, escatológica, que es también muy importante en la epístola porque clarifica dudas, pero al mismo tiempo también va justamente dando respuestas, dando enseñanzas doctrinales con respecto a las últimas cosas. En esta ocasión, por supuesto, Pablo sigue expandiendo un poco la temática. Ha hablado en forma preambular, como ya lo dijimos, sobre las tribulaciones, pero cómo Dios también, por supuesto, soluciona ese tema y cómo, evidentemente, los creyentes sufren tribulación. Pero otra cosa es la gran tribulación, cuestión que, por supuesto, el apóstol Pablo clarifica aquí, no es algo que los creyentes van a experimentar. Ahora, quizás preguntas como las que siguen nos ayudan un poco a comprender esta sección que estamos tratando aquí. ¿Mejorará el mundo en este tiempo? ¿Veremos, cierto, a la humanidad volver justamente a los valores o principios morales conservadores? Uno podría empezar primero preguntando eso. Esto llevará a las personas, por supuesto, no solamente a una moralidad conservadora, sino, por supuesto, bíblica, o en este caso teocéntrica. Son preguntas que nos ayudan un poco a comprender, obviamente, de qué manera la palabra del Señor, por supuesto, es pertinente para nuestros días. ¿Realmente los evangélicos, por otro lado, ganarán al mundo para Cristo? Algunos obviamente, autores, ¿cierto? A lo mejor predicadores, quizás mencionan estos conceptos. Algunos dicen, vamos a ganar a Cristo o a ganar a Chile, por ejemplo, para Cristo. ¿Realmente son esos pensamientos, obviamente, bíblicos? No dudamos que hay una intención ahí positiva, pero ¿es lo que enseña la Biblia? Bueno, hay ciertas posiciones también, y no necesariamente posiciones que derivan de personas sectarias,
o personas que simplemente están en contra de la Escritura o falsos profetas. No, hay posturas aún dentro de hombres piadosos que creen que este mundo va a mejorar producto de lo que es el Evangelio, producto del avance de la Iglesia. Una de estas posturas, por supuesto, tiene que ver con la postura reformada, postmilenarista. Esta idea de que la Iglesia obviamente va a solucionar o va a traer un beneficio, la palabra del Señor va a correr por la humanidad y, por supuesto, el mundo va a cambiar. Aparentemente, por supuesto, cada vez que vemos la realidad del mundo, conceptos como el postmilenarismo claramente quedan bastante cortos con respecto a lo que está sucediendo y, por supuesto, a veces bastante alejados de lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Ahora, por otro lado, la doctrina reformada también enseña que Satanás está atado en este tiempo. Y es una creencia que es quizás transversal, no solamente en el ala reformada postmilenarista, sino también amilenarista, ¿cierto? Que esta idea de que entre la primera y la segunda venida estamos viviendo una especie de milenio, específicamente quienes creen eso son los amilenaristas, y que en este tiempo Satanás fue, por supuesto, atado y él no puede, obviamente, frustrar la obra de Dios. Y hay varias explicaciones que se dan. Pero hermanos queridos, una cosa es que Cristo haya, por supuesto, derrocado en la cruz a Satanás para limitar su esfera, ¿cierto?, de poder en la era presente, pero otra cosa es la anulación radical de su diabólico y malvado ministerio, ¿cierto?, presente. Y la realidad es que, por supuesto, al ver todo lo que está sucediendo en el mundo, no hay otra explicación desde el punto de vista teológico que es que Satanás aún, por supuesto, está bastante libre haciendo de las suyas en este mundo. Ahora, hermanos, la doctrina bíblica nos enseña, por supuesto, que Satanás, por supuesto, está activo. Por ejemplo, 1 Juan dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo. Posteriormente a la ascensión de Cristo, su ministerio no desaparece, por el contrario, a pesar de que fue limitado su poder, sin duda, y específicamente para quienes somos creyentes, notamos que él aún dentro del relato bíblico, por ejemplo, llenó el corazón de Ananías y Zafira para que mintiesen concretamente al Espíritu Santo. Envió un mensajero para bofetear al apóstol Pablo, como notamos ahí en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 12. Frustró el viaje de Pablo a Tesalónica, como notamos en esta epístola, de hecho en la primera epístola, capítulo 2. Pero aún más, las Escrituras dejan ver que su actividad sigue estando presente en varias áreas. Por ejemplo, ahí está apareciendo 5 referencias que claramente se derivan de la palabra del Señor. Por ejemplo, arrebata la palabra de Dios de los oyentes, de acuerdo obviamente a las parábolas que notamos ahí en Mateo 13, Lucas 8 también. Tiene a los incrédulos bajo su dominio y bajo su cautiverio. En este sentido, claramente la Biblia nos enseña que los incrédulos son esclavos de Satanás. Ciega, por supuesto, también sus entendimientos. Y eso es lo que es esta tercera explicación. Ciega las mentes de los incrédulos, siendo Él su Padre. Juan, de hecho, el apóstol Juan en capítulo 3, realmente deja ver que no hay términos medios. O se es hijo del Señor, o se es simplemente hijo del diablo. Y eso es justamente porque Satanás está bastante activo, funcionando en este tiempo. Tienta y trata de engañar a los creyentes. Hay varias referencias que podemos obviamente corroborar. Y finalmente, haciendo un resumen, se disfraza de ángel de luz y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta sección que vamos a estudiar en esta ocasión? Y específicamente, ¿qué nos enseña con respecto a la personificación del mal que viene, ¿cierto? Y que evidentemente Satanás está administrando, está programando para este último tiempo, para el final, ¿cierto? En los últimos días. ¿Qué nos enseña Pablo con respecto al hombre de pecado? Hermanos, estamos en una era anticristiana. Sin duda, cada vez lo estamos observando con mayor profundidad. Sin embargo, tiene que venir aún la personificación de este mal. Y esto obviamente deviene con este personaje, el anticristo. Por eso, a lo mejor también saltan algunas preguntas más. ¿Acabará esta cultura anticristiana algún día? ¿Es acaso este cuadro desesperanzador para la iglesia cristiana? Algunos quizás podrían tildar esta interpretación de las Escrituras como pesimista.
Sin embargo, por supuesto, tenemos que dejar al texto hablar por sí mismo y dejar que el texto nos delinee qué es lo que va a suceder. Ahora, de acuerdo a lo que estamos observando, por supuesto, el cuadro no es muy positivo, sin duda. Ahora, hermanos queridos, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo para que los tesalonicenses salieran de este estado de confusión. Había una confusión interna, ya los hemos observado, ¿cierto? Que devino por la influencia de otras ideas acerca del día del Señor, o en este caso del día de Jehová, también como se menciona bastantes veces en el Antiguo Testamento. Pero también Pablo trata de expandir esto y eso, por supuesto, su argumento no es solamente único, ¿cierto?, en este sentido, sino que también abarca otros conceptos que clarifican otras cuestiones que tienen que ver con los últimos días que estamos viviendo. En ese sentido, por supuesto, va a terminar un día esta era anticristiana y radicalmente también el anticristo será destruido. Ahora, en otras palabras, y esto es importante entenderlo, desde el punto de vista de la cronología, si se puede decir, hemos visto que, por supuesto, el primer evento que este mundo va, en cierto sentido, a dejar ver es, por supuesto, el arrebatamiento en un contexto de apostasía, el advenimiento, posteriormente al primer evento, del hijo de perdición, como el apóstol Pablo lo denomina aquí, Juan le llama al anticristo. Después, la aparición del Señor en juicio en su segunda venida. Y finalmente, la destrucción final del anticristo y la era cristiana. De manera ilustrativa, ustedes están observando ahí, ¿cierto?, la manera en que estos eventos están ordenados de acuerdo a la palabra del Señor. Notamos ahí el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. ¿Se acuerdan que estuvimos analizando bastante este tema? Que es, por supuesto, el primer evento que la palabra del Señor nos menciona. Posteriormente a que la iglesia es arrebatada, aparece, por supuesto, en una era anticristiana, la personificación, por supuesto, del mal, la manifestación del falso Cristo, de quien está en contra y también en lugar de Cristo. Este es el anticristo. Este justamente es el comienzo de la 70ª semana de Daniel, la tribulación, la gran tribulación, ¿cierto? El día de Jehová, que es este periodo de juicios terribles que de hecho Juan explica y estuvimos analizando también en el Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, para finalmente terminar este evento o este periodo con lo que es la segunda venida de nuestro Señor, que por supuesto es muy diferente a lo que es el arrebatamiento, pues el Señor Jesucristo posa sus pies sobre el monte de los olivos, como claramente lo menciona el Antiguo Testamento, Zacarías 14, por ejemplo, Apocalipsis 19. Ahora, esta sección, por supuesto, que estamos examinando ahora y que vamos a estudiar, no es muy sencilla, sin duda, y de hecho requiere bastante análisis. Por eso que hemos elegido esta mañana poder abordarlo por medio de preguntas y respuestas. A lo menos aquí tenemos algunas respuestas, ¿cierto?, que vamos a estar observando, o preguntas, pero también sus respuestas específicas. Tenemos la primera pregunta, a la cual obviamente vamos a estar dando respuestas. Tenemos ahí varias respuestas para cada una de estas preguntas. La primera es, ¿qué es lo primero que Pablo nos revela sobre el anticristo? ¿Cierto? Ahí está el versículo 3, donde claramente Pablo está explicándolo. Segunda pregunta, ¿cómo califica Pablo al anticristo? Importante también. Tercero, ¿qué hará el anticristo en aquellos días? ¿Cierto? En estos días donde él va a tener obviamente un protagonismo, por supuesto, principal. Cuarta pregunta, ¿qué detiene al anticristo para que se revele ahora ya? Esto es una muy buena pregunta para que podamos obviamente encontrar esta respuesta justamente en esta sección que el apóstol Pablo trata de explicarnos claramente. Otra pregunta también, ¿cierto? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? También es una pregunta interesante. Otra pregunta más, ¿quién y cómo será el final del anticristo? Eso es obviamente bastante esperanzador, de acuerdo al plan de Dios. No de acuerdo, obviamente, a las perspectivas escatológicas que uno podría tener, sino de acuerdo a lo que el texto mismo está revelando, ¿cierto? ¿Quién y cómo será el final del anticristo? Y finalmente, la última pregunta, ¿cuál es el propósito del engaño del anticristo? Y esto es importante, por supuesto, entenderlo a la luz del texto que vamos a examinar en esta ocasión. Sin embargo, antes quiero que tengamos otro momento, ¿cierto?, de oración para que el Señor nos guíe, no solamente a usted que está escuchando ahí desde su hogar, sino también a mí para que pueda exponer bien su palabra. Señor, te doy gracias porque a pesar de que las circunstancias quizás no nos permiten a lo mejor estar reunidos, también tú nos das la posibilidad de poder comunicar tu palabra por este medio.
Y gracias, Señor, porque llega a los oídos de mis hermanos. Por supuesto que también habla a mi persona y habla a todos quienes podemos escuchar tu palabra. Ayúdanos esta mañana a poder estudiar tu palabra, ¿cierto? Para que podamos obviamente entender qué es lo que tú nos has revelado, para que no caigamos, por supuesto, en las especulaciones y nos remitamos a tu palabra, que por supuesto es una revelación que, valga la redundancia, desvela o muestra lo que va a suceder con todo este tipo de situaciones que claramente tú has determinado para el futuro. Gracias, Señor. Amén. Bueno, avancemos entonces en nuestro análisis, en nuestro estudio en esta mañana. Recuerden, este tema tiene por nombre la manifestación, misterio, ¿cierto? Y ministerio también podemos agregar, y destrucción definitiva del anticristo. 3 conceptos para entender la manifestación, el misterio y la destrucción definitiva del anticristo. La primera pregunta entonces tiene que ver con lo que aparece ahí. ¿Qué es lo primero que Pablo nos revela sobre el anticristo? Versículo 3, ¿cierto? Que es la sección en donde dejamos de explicar después nuestra reunión con él. Ahora, obviamente, toda esta sección tiene que ver exclusivamente con este personaje. Dice Pablo ahí en el versículo 3, como ustedes están leyendo también: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por supuesto, no vendrá se refiere al día de Jehová. Hay cierta cronología aquí que claramente se explica. De hecho, esta frase, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, subraya orden temporal, orden cronológico. Tiene que venir algo primero. Si ustedes leen ahí, la idea más o menos es como sigue: porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga primero. Ahí está el concepto, ¿cierto?, que se desprende de la lectura del texto original: la apostasía, y esto de paso a la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. La idea es: el día del Señor, el día de Jehová, no vendrá sin que antes se den algunos eventos. Ya conocemos que el primer evento, por supuesto, es el arrebatamiento, pero antes de que se manifieste, ¿cierto?, todos estos juicios de parte de Dios, por supuesto, el que da comienzo a este periodo es el anticristo. Dice el texto, vuelvo a leerlo: nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿cierto?, el día del Señor sin que antes venga primero la apostasía, ¿cierto?, esta época de rebeldía constante en contra del Señor, y esto de paso a la manifestación, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por supuesto, el día de Jehová es un periodo, como hemos estudiado, periodo de juicios de parte de Dios, que tiene un clímax especial, que es la segunda venida de Cristo. Primero entonces la iglesia será arrebatada, ¿cierto? Nuestra reunión con Él nos recuerda esa enseñanza de Pablo. Luego vendrá el anticristo como el clímax de la apostasía, ¿cierto? Lo cual obviamente da paso o da comienzo a lo que se conoce como la gran tribulación, la 70ª semana de Daniel, como el apóstol Juan también, ¿cierto?, ahí en Apocalipsis 6 va a describir. Lo primero que aparece, ¿cierto?, es este jinete, ¿cierto?, que le es dado un arco sin flecha y aparece para, obviamente, tener protagonismo en la escena en esos años. Y específicamente ese protagonismo va a tener su clímax en la segunda etapa de lo que es la tribulación, de acuerdo a lo que leemos ahí en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, hermanos, ya estamos en una época creciente de apostasía, eso hay que tenerlo claro, lo cual, por supuesto, se observa y se ha observado desde los primeros días de la iglesia, sino antes. Pablo advirtió, por ejemplo, a Timoteo que en los postreros tiempos, ¿cierto?, vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos. Hay una lista que él menciona. Por supuesto, desde Cristo en adelante muchos apostataron de la fe y aún notamos esta cuestión de lo que es la apostasía. Dice ahí 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que muchos apostatarán. ¿En qué contexto? En los postreros días, que de hecho son los días que aún estamos viviendo, en cierta etapa de estos postreros días, en donde claramente hay personas que han apostatado, espíritus, ¿cierto?, que engañan. Hay doctrinas, de hecho, Pablo menciona, de demonios, espíritus engañadores. Es un tiempo peligroso porque vendrán, como ya dijimos, ciertos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y de hecho eso es lo que estamos viendo en este tiempo, paralelamente a la decadencia moral del secularismo. En este caso, no solamente del ala religiosa de este mundo, sino que también en términos generales vemos una decadencia constante. Y vuelvo a añadir, por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que no van a tolerar
la sana doctrina, estoy leyendo una versión parafraseada, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Bueno, desde el tiempo de Cristo eso obviamente tuvo su repercusión, por eso la necesidad de los concilios para ir refutando cada herejía que se fue dando, pero hermanos, hasta el día de hoy notamos que incluso ahora los falsos profetas tienen pantalla, tienen micrófono y eso por supuesto deja ver que estamos en un tiempo en donde claramente el mal está bastante latente. Ahora, el apóstol Pedro también, por supuesto, advierte a los creyentes diciendo que en el pasado hubo falsos profetas, pero que también lo habrá en el presente, escribiendo ahí en su contexto. Por eso que también notamos que Juan complementa lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, y dice, amados, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. 1 Juan 4.1, ¿cierto? En una versión también parafraseada. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido del mundo. Y esto claramente se vuelve a subrayar en otros pasajes. De hecho, el apóstol Juan, ¿cierto?, en la segunda epístola que él escribe, señala que muchos han salido, pero muchos engañadores han salido por el mundo, que no reconocen que Jesucristo, por supuesto, ha venido en carne a un cuerpo humano, y así actúa este engañador, de acuerdo a lo que obviamente Juan nos está enseñando. Es un engañador porque quiere suplantar, por supuesto, a la persona de Cristo y además está en contra de Cristo. Judas también, por supuesto, tiene una urgencia de escribir y él tiene que tratar, obviamente, de poder quizás priorizar su afán, en este caso, y su intención de escribir. ¿Por qué? Dice la epístola ahí, porque algunos hombres han entrado, ¿cierto?, encubiertamente, quienes, por supuesto, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cierto sentido, la apostasía, hermanos, es una época de rebelión. La estamos viviendo desde el comienzo de la era cristiana, aún desde antes. Esto, por supuesto, es una situación que dará paso a la personificación del mal en toda su plenitud. Pablo menciona aquí el hombre de pecado, ¿cierto?, el cual será revelado. Y dice el texto, y se manifestará el hombre de pecado, lo cual es la traducción de la palabra apocalipto, ¿cierto?, en donde también es la palabra con la cual se conoce en nuestro libro del Apocalipsis, que significa desvelar algo, ¿cierto? Quitar el velo y dejarlo a descubierto. Bueno, va a haber un tiempo en que el hombre de pecado va a quedar al descubierto y todos, obviamente, en ese tiempo, quienes vivan, la iglesia, por supuesto, no va a estar en ese tiempo, va a reconocer. ¿Por qué? Porque el anticristo será manifestado, será revelado. Ahora, dos cosas finales sobre este término, ¿cierto?, que notamos ahí, sobre que Él se va a manifestar. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día y los juicios terribles de Dios sin que antes venga este periodo, la apostasía, ¿cierto?, que tiene un clímax, ¿cierto?, y además, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas importantes aquí. La palabra o el término manifestar tiene la idea de cuando sea revelado. Muy interesante, está el verbo en voz pasiva, lo cual señala o subraya que este personaje no dirige la obra, a pesar de que es un actor principal, sino que siendo sin duda el personaje, como ya dije, principal de la obra malvada de Satanás, está bajo la dirección de un director. Y por supuesto, ese director no es Satanás, hermanos. Dios sigue siendo soberano aún en este proceso. De hecho, Él dirige todo esto para sus propósitos soberanos. ¿Por qué? Porque Él está en control de todo. Lo segundo es que la palabra manifestar, como ya hemos dicho, implica la idea de quitar la cubierta, de ser revelado. Se va a manifestar claramente y objetivamente el anticristo. Una persona, ¿cierto?, de carne y hueso, que por supuesto va a llevar la batuta del mal dirigido y promocionado, en este caso por Satanás mismo. Esto será objetivo. En el día de hoy estamos, por supuesto, viviendo una era anticristiana. Vivimos un espíritu anticristiano, no solamente que se puede observar por medio de la cultura que estamos obviamente inmersos, en la que estamos inmersos por medio de la televisión, por medio justamente de este antagonismo constante, por medio de la política, por medio de las leyes, lo que es la palabra del Señor, lo que es el carácter de Dios, lo que Dios manifiesta como verdad. Claramente no tenemos que buscar, ¿cierto?, con cierta urgencia para ver si esto está así. Es claramente distinguible día a día. Segunda cosa entonces, y
Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo califica Pablo al anticristo? Ya hemos notado algunas cosas. Ahí está nuestro versículo que dice, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste. Y aquí, obviamente, Pablo califica al anticristo. ¿Cómo lo califica? Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo acentúa el carácter de este personaje. Y esa tiene, ¿cierto?, la connotación justamente en estos conceptos. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Por supuesto, son a la vez también frases muy comunes en el Nuevo Testamento. A veces son hebraísmos en cierto sentido, porque son frases comunes dentro del contexto judío. Hombre de pecado, ¿cierto? E hijo de perdición. Históricamente este personaje, ¿cierto?, se ha relacionado con el Imperio Romano, los emperadores romanos, por ejemplo, algunos que creyeron en el primer siglo que este hombre de pecado, este hijo de perdición, pudiera haber sido Calígula, Nerón, Vespasiano, estos terribles emperadores romanos. Lutero, de hecho, pensó que se refería al Papa. Sin embargo, la mayoría de estas menciones fueron solo, sin duda, especulaciones. Teniendo en cuenta lo que Pablo señala, a lo menos encontramos los siguientes calificativos del anticristo que subrayan la singularidad de este futuro, por supuesto, dictador. Pablo ya menciona aquí dos conceptos, pero noten por favor aquí en su pantalla que se suman a estos conceptos el consenso de las Escrituras. Por ejemplo, 1 Juan 2.3 claramente le llama el anticristo. Por eso obviamente nos referimos a este personaje con este concepto. Anti, ¿cierto? Quiere decir en lugar de y también en contra de. O sea, es un usurpador de la persona también de Cristo, un imitador falso, podríamos decir también. Zacarías lo llama pastor inicuo, Daniel también lo califica como cuerno pequeño dentro de todas sus explicaciones ahí proféticas, el príncipe que ha de venir, el rey soberbio, el que vence. Y finalmente ahí en Apocalipsis vemos obviamente que es calificado también, en Apocalipsis 13, perdón, como la primera bestia de las tres que se mencionan ahí. Hermanos, la revelación del anticristo al comienzo de la tribulación también es el cumplimiento cabal de los prototipos históricos justamente del anticristo. Es la parucía falsa del Señor, una venida falsa. De hecho, Jesucristo mismo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y dice, a muchos engañarán. El apóstol, ¿cierto?, Pablo nos recuerda que lo que Cristo ya justamente dijo en el contexto de Mateo 24, que obviamente también corresponde a la última semana de Daniel, al tiempo de la tribulación. Por supuesto, esto se ha dado desde el comienzo de la era cristiana. Muchos han tratado de falsificar justamente la persona de Cristo. Y en este sentido, vivimos en una época anticristiana, pero, como ya hemos dicho, esta época va a terminar con la personificación de este personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cierto? A cual también los autores de la Biblia obviamente añaden otros conceptos como estamos viendo ahí. El anticristo, hermanos, es justamente entonces la falsa parucía del Señor, que sorprenderá, por supuesto, no solamente a todos los incrédulos y a los moradores de la tierra, sino especialmente a los judíos en los primeros días de la tribulación, como notamos en Daniel 7, ahí Daniel 9 también, como se explica ahí. Tercera pregunta, notamos ahí en la pantalla, ¿qué hará el anticristo en aquellos días? Notamos ahí el versículo, cierto, a colación, que dice lo siguiente: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, y aquí está, cierto, las características de lo que hará este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, perdón. Miren que el apóstol Pablo describe algunas acciones del anticristo como presentes, como ocurriendo en el presente, pero por supuesto él está describiendo este escenario a futuro, es lo que va a acontecer. Ahora, ¿qué hará el anticristo? Obviamente esta sección, estos dos versículos, por supuesto, responden de manera concreta. Ya dijimos que vivimos en una era anticristiana, sin duda, pero Pablo aquí nos está revelando, hermanos, lo que aparte de lo primero hará este hombre en este tiempo. En un resumen, notamos que a lo menos 6 cosas se manifiestan claramente aquí. Se opondrá contra Dios de manera directa. Vivimos en una época en donde claramente vemos oposición frente a todo lo que tenga que ver con la moralidad divina, la moral escritural, por supuesto.
Pero este personaje obviamente va a llevar a esto, a su clímax. Segunda cosa, se levantará o enaltecerá contra Dios. Será un hombre, por supuesto, enaltecido contra Dios en una actitud, por supuesto, de orgullo radical. Tercero, notamos que también se levantará contra objeto y sujeto de culto. ¿Cuál es la idea aquí? Él no va a permitir adoración a menos que sea su persona. Por eso vamos a ver en ese tiempo, por supuesto, que la adoración estará toda enfocada a este personaje que va a promover, por supuesto, Satanás. Cuarta cosa, se sentará en el templo de Dios como Dios. O sea, va a tratar concretamente de llevar a culminación el concepto del anticristo. Este nombre, anticristo, no solamente describe, como ya hemos dicho, esta idea de estar en contra, sino estar en lugar de Cristo, ¿cierto? Es un impostor diabólico que tratará justamente, no solamente de reclamar para él adoración, sino que también se hará pasar también por Dios, como notamos aquí en esta quinta explicación, ¿cierto? Se pondrá contra Dios, se levantará contra Dios, se levantará contra todo lo que sea objeto de culto fuera de él, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿cierto? Y finalmente se hará pasar concretamente por Dios. Finalmente, de acuerdo al contexto ahí en el versículo 9, también tendrá poder y hará señales y milagros, pero, dice el texto, señales mentirosos. Esta información, por supuesto, Pablo de algún modo ya les había comunicado antes. Por eso que en el versículo 5 él dice, bueno, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros de manera personal, os decía esto? Seguramente Pablo conversó muchas veces esto en la sobremesa, seguramente en las enseñanzas orales, y conversaron sobre este tema. Y aquí, por supuesto, Pablo tiene que clarificar, él se da cuenta, por eso él tiene que escribir esta segunda epístola para poder tratar de dar más tranquilidad y de alguna otra manera afirmar la doctrina, que obviamente es la que él está enseñando aquí, es la que de una u otra manera estaban dejando a un lado, producto de estas influencias que estuvimos observando en los temas anteriores. Ahora, el Antiguo Testamento y Juan, de hecho, complementan, hermanos, lo anterior con respecto a lo que este hombre, este personaje va a ser. Noten por favor algunos ejemplos que notamos en el cuerpo escatológico con respecto a este personaje. Daniel, por ejemplo, 8:25, ratifica, ¿cierto? Y de hecho complementa la información que nos da el apóstol Pablo. Dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Está hablando obviamente de la carrera del anticristo y qué es lo que va a hacer. Se va a levantar contra el príncipe de los príncipes, por supuesto el Mesías, el Señor Jesucristo. Hay otro versículo ahí que nos ayuda un poco a comprender. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Se da cuenta cómo es que los escritores están de acuerdo en esto? Y dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Claramente ahí esto es complemento de lo que notamos aquí en Tesalonicenses y también, por supuesto, en Apocalipsis. Daniel 7:25 describe aún más lo que hará el anticristo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Por supuesto, el contexto aquí es una referencia a Israel. No está en mente la iglesia. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos. ¿Quiénes? Por supuesto, los israelitas, hasta tiempos y medio tiempo. Eso tiene que ver justamente con otra forma de describir la segunda mitad de lo que es la 60ª semana de Daniel o la Gran Tribulación. Daniel 9:27 también nos complementa esta información y nos dice, y por otra semana, ¿cierto? Semana, de acuerdo que dentro del contexto de lo que es el significado de la interpretación de semana, aquí tiene que ver justamente con estos 7 años. Y por 7 años, ¿cierto? O por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí obviamente, como hemos notado, ¿cierto? También, y como mismo Cristo nos explica en Mateo 24 y también en los sinópticos sobre lo que Él va a hacer. Obviamente va a hacer un sacrilegio concreto
Antíoco Epífanes fue un tipo, ¿cierto?, de ello. El anticristo lo hará también en este periodo. Y después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que está determinado por Dios, obviamente la destrucción final del anticristo. Otro versículo también en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6, también complementa la información con respecto a lo que este hombre hará. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿cierto? 3 años y medio, que es justamente en donde el anticristo deja ver, ¿cierto?, su real intención. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Frase muy interesante porque la frase moran en el cielo es la contraparte, la antítesis de los moradores de la tierra. Mientras los que moran en el cielo, por supuesto, parte de ellos es la iglesia, los moradores de la tierra, ¿cierto?, que es un concepto ahí bastante interesante en todo el Apocalipsis, deja ver que los incrédulos, obviamente, que fueron engañados por un lado y que por supuesto no creyeron a la verdad del Evangelio, sufrirán todos los juicios que tienen que ver con este periodo llamado el Día del Señor o el Día de Jehová también. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Qué detiene entonces al anticristo para que se revele? Y una muy buena pregunta, podríamos decir, ¿por qué aún no se revela aún en el día de hoy? El versículo ahí, ¿cierto?, que tenemos es el siguiente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Por supuesto, esto es una epístola escrita a los tesalonicenses y también deja ver ahí algo interno. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos sabían, y de acuerdo a la misma epístola, Pablo había conversado con ellos. ¿Se acuerda? En versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo sin duda clarificó muchas cosas. Y de hecho una de ellas es que seguramente Pablo les había clarificado qué es lo que detenía. Pero en esta epístola también trata de explicarlo y es lo que nos informa aquí en esta sección, en estos versículos. Dice el versículo ahí claramente, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí va a dejar revelar algunas pautas sobre qué es lo que finalmente detiene al anticristo. Porque ya está en acción, en el contexto del primer siglo, ¿cierto?, el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, los tesalonicenses sabían que detenía el advenimiento, ¿cierto?, la venida del anticristo. Ahora, ¿qué detiene el anticristo? Bueno, hay dos claves en este versículo que nos permiten establecer que lo que detiene la empresa satánica en espera, por supuesto, es un poder, por un lado, y un agente divino que ejerce ese poder. El texto señala, y vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene subraya, ¿cierto?, esta idea de que aquí se trata de un poder. Lo que lo detiene es un artículo neutro, ¿cierto? No dice el texto y ahora vosotros sabéis el que lo detiene o la que lo detiene, ¿cierto? Sino lo que lo detiene. Y eso, por supuesto, subraya la idea de que esto se trata de algo impersonal. Un poder, pero un poder eficaz, por supuesto, no cualquier poder. Sin duda, hermanos, es un poder efectivo, impersonal. Pero a la vez, el versículo deja ver que este poder también está paralelo también a una persona eficaz. El versículo complementa la idea anterior diciendo solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Claramente aquí se personifica a una persona. Hay alguien que al presente lo detiene, ¿cierto? El misterio, ¿cierto?, de la iniquidad hasta que él, ¿cierto? Ahí tenemos el pronombre personal de tercera persona, ¿cierto?, refiriéndose justamente a alguien, a una persona, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Por supuesto aquí la referencia aludida se refiere a algo personal. No solamente entonces se trata de algo impersonal, lo que lo detiene es una fuerza, un poder eficaz, sino también, hermanos, una persona que restringe que esta empresa obviamente prosiga con su, digamos, programa diabólico. Ahora, ¿quién es el que al presente detiene el misterio de la iniquidad?
Recordemos que el versículo dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, muchos hermanos han especulado sobre la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Con respecto a quién pudiera ser. Algunos pensaron en la historia que pudiera haber sido el Imperio Romano, pero obviamente eso no tiene ningún asidero, porque el Imperio Romano, por supuesto, era corrupto también. Los dones de la Iglesia, algunos han pensado que es la Iglesia misma que detiene al Anticristo, el amor de los cristianos, el Evangelio, otros, ¿cierto? Pero en términos concretos y tomando en cuenta los antecedentes, hermanos, lo que lo detiene, por supuesto ya hemos dicho, lo que sugiere esta frase, lo que lo detiene, sugiere un poder adecuado para tal restricción. Por supuesto, no hay otro poder más que el poder divino, ¿cierto? Que es el poder adecuado para poder restringir que el mal, el misterio de la iniquidad, obviamente se desate en todas sus anchas. Por supuesto, no hay otro poder. Teniendo en cuenta entonces, hermano, este aspecto, la segunda alusión sugiere que una de las tres personas de la Trinidad tiene esta potestad y, por supuesto, de acuerdo al trabajo también administrativo divino, ¿cierto? Como la Biblia lo establece, es el Espíritu Santo, quien obviamente ejerce este poder, ejerce este poder eficaz. No hay otra forma de entenderlo. La tercera referencia a este agente divino entonces subraya el hecho de que el anticristo no aparecerá en escena hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, dos respuestas aquí tenemos. ¿De quién se trata? Se trata de un poder eficaz, y ese poder eficaz no es la iglesia, no es, hermanos, la política, no es la política cristiana, ¿cierto? No, es el poder de Dios, es el poder divino en manos, ¿cierto? O en administración de una de las personas de la Trinidad. No hay una persona adecuada para que pueda luchar, por supuesto, contra el mal. No tenemos las herramientas desde el punto de vista humano, ¿cierto? Solo Dios tiene esa capacidad de poder ir restringiendo el mal. Y eso es lo que Dios ha hecho desde el comienzo de la era de la humanidad, desde hecho, para que este pecado, por supuesto, no se desborde en todas sus anchas. Ahora, otra cosa importante aquí es entender, ¿cierto? Entendemos que, por supuesto, Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que restringe. Pero el texto también deja ver que el Espíritu Santo no se va de la escena. Y esto también ha sido también algo que no se ha entendido muy bien, porque, de hecho, algunos han creído que el hecho con que la iglesia obviamente desaparezca en ese tiempo, el Espíritu Santo también desaparece, pero no es así. Esto atenta, por supuesto, con lo que es la omnipresencia de Dios, y el Espíritu Santo, por supuesto, es Dios. Él no puede no estar en ese periodo. De hecho, aún tiene un ministerio especial de acuerdo a lo que leemos también aún en Apocalipsis. Y esto es muy claro al entender el texto, porque dice que el texto claramente dice ahí, y lo leo nuevamente, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese es el concepto, ¿cierto? En medio. No es que él se quita de la escena, sino se quita de en medio para que obviamente prosiga el programa que de hecho está determinado para ese tiempo. El anticristo entonces no se manifestará, hermanos, ¿cierto? A su debido tiempo, añade Pablo, y ese debido tiempo está en control de Dios. Cuando Dios diga ya, recién la obra satánica inicia, obviamente, su escena final, que es en este periodo. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no desaparece en este periodo, solamente se quita de en medio, y es concominante, por supuesto, también con la retirada de la iglesia en este periodo. Pero específicamente, ¿quién detiene, hermanos, al anticristo? Es, por supuesto, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien tiene el poder, por supuesto, eficaz para poder detener esta empresa diabólica. Quinta pregunta, ¿cierto?, que notamos aquí también en este sentido. Dice ahí, aparece también en sus pantallas, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Una muy buena pregunta, ¿cierto? Y en el versículo 6 y 7 trata un poquito de explicarlo. Dice ahí en su Biblia también, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado justamente de en medio. El advenimiento del anticristo, hermano, está íntimamente relacionado con el misterio de la iniquidad.
Dos palabras aquí importantes. Misterio, ¿cierto? Es una palabra en el texto original, en el texto griego, ¿cierto? Misterión o musterión, que señala algo que no había sido revelado y que por supuesto estaba escondido. Hay varios misterios que se mencionan ahí en el Nuevo Testamento y uno de ellos justamente es este, refiriéndose al misterio de la iniquidad. Por supuesto, siempre Satanás ha existido, pero el Nuevo Testamento va, por medio de la revelación progresiva, dándonos más información de que quien está atrás de los males, por supuesto, es alguien. Y el Nuevo Testamento clarifica aún más diciendo esto, ¿cierto? Ayudando un poco a entender de por qué este mundo va justamente en caída libre con respecto a la moral, con respecto a la ética y por supuesto con respecto también a su antagonismo contra Dios. Y eso obviamente nos ayuda un poco a entender que detrás de esto, por supuesto, hay un misterio. Ahora, hermanos, los creyentes, por supuesto, saben por información privilegiada, ¿cierto? Es una frase que últimamente se ha utilizado mucho en política, pero cuando nos acercamos a la Biblia, hermanos, por supuesto, y dejamos que el texto hable, por supuesto somos privilegiados, porque conocemos lo que Dios ha revelado con respecto al futuro. Y esto es muy interesante, porque en este sentido, la Biblia, la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, nos ayuda un poco a entender de que detrás del mal, detrás justamente de cada iniciativa en contra de Dios, los hilos están siendo tejidos o dirigidos, obviamente, por un personaje espiritual. Y este, por supuesto, es la persona de Satanás que va dirigiendo el guión, por supuesto, decadente de este mundo. Ahora, segunda cosa, es un misterio de iniquidad. La palabra iniquidad viene de la palabra anomos, ¿cierto? El anticristo es justamente la personificación de la anomía, ¿cierto? Este concepto, ¿cierto? Que aún de hecho los sociólogos lo usan, esta palabra que habla de una persona que es sin ley. Y de hecho ese es el significado de la palabra misterio de iniquidad. De hecho, cuando se menciona aquí o se califica a este hombre, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son alusiones que también describen a este hombre como un hombre anomos, ¿cierto? Que es sin ley. De hecho, él es su propio decálogo, diríamos así, ¿cierto? Su propia norma. Ahora, literalmente la palabra anomía, como ya dije, es sin ley e incluye los actos de, por supuesto, la violación de la ley, de la ilegalidad y al mismo tiempo esta era que viene con el anticristo de infracción, ¿cierto? De transgresión, de prevaricación. Anomía, por supuesto, no es solo una palabra psicológica que describe, digámoslo así, el acto mismo de alguien que es anomo o anárquico también, que es una palabra sinónima, sino también es una palabra sociológica. ¿Qué está pasando en el mundo? Y eso es importante entenderlo. A finales del siglo XIX y como consecuencia, por ejemplo, de la Revolución Francesa, y todo lo que vino o devino con ello, ¿cierto? Que es una vuelta al humanismo y un abandono de los valores altos de la fe de la Edad Media, ¿cierto? Aunque entre comillas, ¿cierto? No es que en ese tiempo haya sido todo perfecto, pero desde la Revolución Francesa en adelante, por supuesto, el mundo empieza a ver convulsiones de todo tipo y un liberalismo, hermano, se desata desde esos comienzos. Y en aquellos días, por supuesto, aparece un sociólogo muy interesante que va a describir o que estaba preocupado, por supuesto, del orden social. Este sociólogo de nombre Emile Durkheim acuñó este término anomía justamente para describir con precisión lo que sucede en una sociedad, ¿cierto?, anárquica. Dice este autor, el término, ¿cierto?, para referirse, ¿cierto? Anomía es el término para referirse a una desviación o ruptura anárquica y violenta de las normas de una sociedad que deriva en un caos social debido al alejamiento y rechazo activo por parte de los individuos de esta sociedad, por supuesto, de reglas explícitas de buena conducta comúnmente admitidas. En el fondo, el hombre anárquico, ¿cierto? Y de hecho estamos viviendo en una época anárquica, es una persona que es sin moral, ¿cierto? Que no tiene obligaciones, pero que también reclama la no sanción de su conducta, por supuesto, anárquica. Ahora, hermanos, ¿por qué sucede la anarquía o por qué sucede la anomía en este mundo? Hay reclamos en todas las esferas, ¿cierto?, del mundo, en los países, en las noticias, basta ver que el secularismo cada vez, obviamente, está haciendo agua en el bote, digámoslo así, de esta sociedad y está hundiéndose lo que en algún momento las sociedades aceptaban como reglas explícitas de convivencia social. Ahora,
algunos ciertos estudiosos dicen que las estructuras sociales ejercen una presión definitiva en ciertas personas de la sociedad, de tal manera que produce una conducta inconformista en vez de una conformista. ¿Y qué pasa cuando obviamente hay una sociedad inconformista? Por supuesto, devienen las protestas, devienen los reclamos, devienen las destrucciones masivas, deviene la anarquía. ¿Producto de qué? Obviamente, producto de la pérdida o la supresión, dice este mismo autor, Durkheim, este sociólogo del orden, de los valores morales, religiosos y cívicos. Muy interesante, él siendo un sociólogo secular se da cuenta de que el abandono de ciertas reglas objetivas o la supresión justamente de valores morales, éticos y aún religiosos y cívicos justamente deviene en una destrucción del orden social. ¿Les suena lo que hemos vivido? Este nombre, estallido social. De hecho, observando algunos programas de conversación política, me encontré con el siguiente nombre de un programa. En el capítulo que tocaban justamente este tema, se llamó La Semana Política, el análisis de la anomía chilena a 6 semanas del estallido social. Hermanos, observar la Escritura, entender lo que nos pasa a la luz de las Escrituras, nos ayuda a comprender de lo que hemos vivido o de lo que estamos viviendo. No tiene nada que ver justamente con muchas veces reclamos legítimos. En algunos casos, ¿cierto? Y a pesar de la injusticia evidente de la política, el deterioro decadente y la corrupción que hay, en muchos casos estamos viendo a la vez también una respuesta, por supuesto, no adecuada a estos males, que también, por supuesto, son corrupción y lo que acabo de mencionar. Es una respuesta, ¿cierto?, anárquica, una respuesta, ¿cierto?, antisocial, un desorden que es propio ¿de qué? De este mundo decadente. ¿Quién está detrás de estos hilos? Bueno, la palabra nos ayuda a entender. ¿Quién está detrás de estos hilos? Por supuesto, es Satanás. Por eso una buena pregunta para nosotros es, ¿usted como creyente está conforme? ¿Está inconforme? ¿Se suma justamente a estos reclamos? ¿A estos estallidos social por justamente el bien social? Lamentablemente, en muchos casos, hermanos, hay creyentes que han perdido un poco el norte, creyendo también algunas versiones bastante distorsionadas del Evangelio, que llaman Evangelio social, y que con ello, por supuesto, han tratado de humanizar o de socializar un poquito lo que es el Evangelio, no entendiendo que, por supuesto, detrás de todo esto no solamente está Satanás tejiendo los hilos de este desorden y anomía social. La Biblia nos enseña, hermanos, a ser muy equilibrados. El apóstol Pablo sufrió situaciones justamente de pobreza, situaciones de injusticia, por supuesto. Y noten cómo él aconseja a la iglesia y cómo aconseja, de hecho, a los creyentes. Él dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por supuesto, esto es lo contrario al mal de la insatisfacción y la actitud del mal, ¿cierto?, que se expresa tan coloridamente en Proverbios 30:15, que de hecho describe una sociedad que no agradece nada. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Por supuesto, esto es una actitud de ingratitud. Hermanos, como creyentes tenemos que tener cuidado, y esto quizás es un consejo paralelo. Tenemos que tener cuidado con el relato, con la propaganda. Muchas veces es fácil justamente adherirse a propagandas que hablan de justicia social y olvidarnos de que lo que la Biblia determina es el problema principal del hombre. El Señor nos ayuda en ese sentido, por supuesto, a no confundirnos. Los creyentes de Tesalónica están confundidos por cuestiones, por supuesto, de orden cronológico, escatológico, si se puede decir. Pero en el día de hoy nosotros también podemos, a lo mejor, confundirnos pensando que nuestro cartón, ¿cierto? Nuestro reclamo de cartón en una protesta, ¿cierto?, pudiera limitar el poder que detrás de todo esta humanidad decadente, ¿cierto?, Satanás, podía ser limitado. Hermanos, solo Dios va a poder limitar el poder de Satanás. Solo la persona justamente divina, en este caso el Espíritu Santo, también va a hacer lo suyo en el tiempo adecuado, cuando Dios diga. Nosotros no somos llamados justamente a pelear batallas que en la Biblia jamás se nos enseña a pelear. Tenemos un enfoque esencial, que es predicar el Evangelio de Cristo y, como fiscales de Dios, decirles a la gente, ¿cierto?, que Dios ha pasado este tiempo de ignorancia y manda a todos los hombres
no a que se inscriban a partidos políticos o que luchen por la justicia social, sino manda a todos los hombres a que se arrepientan y vuelquen sus vidas a la fe y que obedezcan el Evangelio. Ese es el mandato que el Señor, por supuesto, nos ordena. Hemos de tener cuidado en eso, no confundir justamente nuestra vocación en este periodo, ¿cierto? En este tiempo, en donde claramente quien teje los hilos de esta anomía es Satanás. Ahora, la aparición del anticristo, hermanos, está restringida aún, pero el misterio de la iniquidad, dice Pablo, ya está en acción. Dos cosas dice Pablo. O sea, hay un misterio de iniquidad y hay un anticristo que es la culminación de ese misterio. Aún el anticristo no aparece, pero sí, desde el presente y desde tiempos de Pablo, ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y esto señala, por supuesto, que Satanás está activo actualmente, como ya lo hemos dicho. De hecho, la frase en el original es muy gráfica porque dice, porque el misterio de iniquidad o anomía ya está energetai. Esa es la palabra. Suena muy parecido a la palabra energía, justamente porque está relacionado. ¿Y qué deviene o qué recuerda usted cuando hablamos de energía? Obviamente eso tiene que ver con una eficacia, con un poder adecuado. Por eso que, hermanos, este es otro factor, ¿cierto?, teológico que nos ayuda a comprender que nuestros letreros de cartón, ¿cierto?, en una protesta, ¿cierto?, cuando somos engañados frente a lo que observamos en este mundo, no nos sirve de nada. Hemos sido llamados justamente a confiar en las herramientas que Dios nos da, que son herramientas espirituales, como dice el apóstol Pablo, para esta lucha, con un enfoque y una meta diferente a lo que podría ser, por ejemplo, el evangelio social. No, el evangelio es relevante por sí mismo, no necesitamos ponerle ningún apellido. Por eso que es importante entender a la luz de la palabra del Señor frente a quién nos encontramos. Por eso Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo luchamos con ello? Bueno, enfocándonos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que obviamente va a terminar con esta hora diabólica, con todo este plan que estamos observando y que somos testigos a diario. Ahora, el avance de este impostor, añade Pablo en el versículo, es por obra de Satanás. Literalmente, otra vez usa el término energía, ¿cierto? Energian, de Satanás, quien le da el poder para hacer señales y prodigios milagrosos, o milagrosamente falsos, diríamos, ¿no es cierto? Y el versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis complementa esta idea. Y el dragón, refiriéndose, ¿cierto?, a Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. En ese contexto se revela lo que va a hacer el anticristo en ese contexto. Ahora, hermanos, Satanás impulsa a esta sociedad, por supuesto, a la anomía y a la, por supuesto, inconformidad. Siempre cuando hay un corazón inconforme, por supuesto, está la pólvora de una persona antisocial, de una persona justamente radical en ese sentido. Y en este sentido, por supuesto, esta anomía o esta inconformidad, por supuesto, deviene porque este mundo, por supuesto, es corrupto. Quienes constituyen el gobierno humano, si podemos decirlo, en todas las esferas, en todos los países, sigue siendo, por supuesto, un hombre corrupto. Muy pocas veces son creyentes que asumen ciertas responsabilidades, pero es muy difícil que esto cambie. ¿Por qué razón? Porque, como hemos visto, el misterio de iniquidad está presente y está en acción. Y, por supuesto, quien está detrás de estos hilos es Satanás mismo. Como dije, hermanos, Satanás impulsa a esta sociedad a la anomía y a la inconformidad, no solo en sí por la corrupción del hombre político, que es evidente, sino también, por supuesto, por el corazón de una sociedad sin Dios que a falta de justicia social no escatima medios criminales para alcanzar lo que no pueden por medios éticos correctos. He ahí, ¿cierto?, la corrupción aún de personas que uno nunca pudiera haber a lo mejor dudado en ese sentido. Y por supuesto, como ya hemos dicho, esto se ve históricamente no solo por medio de las puestas en prácticas de las teorías políticas, ¿cierto?, nefastas, como por ejemplo el marxismo. De hecho, cada día nos damos cuenta de que aún los colores políticos antagónicos a esto, que podríamos considerar conservadores, ¿cierto?, refiriéndonos a partidos de derecha, por supuesto, han dejado ver este declavo de corrupción interna que hay también, aún dentro de quienes también arraigan ciertos conceptos del judeocristianismo en este sentido. Aún, hermanos, es transversal esta corrupción. En definitiva, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Y aquí tenemos un resumen que nos puede ayudar un poquito a entender. Tres conceptos que nos ayudan a entender qué es el misterio de la iniquidad. Es la actividad del mal organizada. Y esto nos ayuda a entender de que el mal no es algo, ¿cierto?, impersonal. Está organizada,
Segunda cosa, el poder espiritual del mal actuando. ¿Quién está detrás justamente de esta anomía? Por supuesto, es un poder, es Satanás que está manejando los hilos. Y finalmente, una tercera definición es el programa espiritual satánico anticristiano. Esa es una forma de describir justamente lo que es el misterio de la iniquidad. Ahora, solamente, hermanos, como una ilustración, un cuadro general del misterio de la iniquidad, usted puede observar en la siguiente imagen. Aquí tenemos una cronología de toda la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad. ¿Cuándo comienza el mal? El mal comienza ahí, en el cielo, ¿cierto? Cuando un hombre, ¿cierto?, un ser creado por Dios, obviamente, se rebeló, ¿cierto? Y frente a Dios quiso ser igual a Dios y por supuesto fue expulsado de la presencia de Dios, como notamos ahí en la primera referencia, Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12, claramente revelan dónde comenzó justamente el pecado. Esto, por supuesto, deviene también en la influencia de Satanás mismo en el huerto del Edén y en la época del Antiguo Testamento, en donde cada vez observamos que Israel constantemente volvía una y otra vez a los ídolos. ¿Por qué razón? Por supuesto, era por el corazón propio de rebeldía de ellos, pero a la vez por la influencia del misterio de la iniquidad. Llega Cristo, por supuesto, derroca en la cruz los poderes de Satanás y limita, no elimina, por supuesto, los poderes de Satanás, pero limita gravemente, ¿cierto? Y grandemente el poder de Satanás, específicamente con respecto a los hijos de Dios. Aún así, Satanás no ha sido eliminado de todo el escenario y el Nuevo Testamento arroja más luz con respecto a cuál es la realidad. Satanás no está, por supuesto, atado aún. ¿Por qué? Porque está, ¿cierto?, activo constantemente, domina el mundo, es el Dios de este siglo, refiriéndose a esta época. Finalmente, en la gran tribulación, notamos que el inicuo, ¿cierto?, va a ser revelado como la culminación más climática, si se puede decir, del misterio de la iniquidad. Sin embargo, como notan ustedes ahí, esa es la segunda venida, que finalmente el inicuo es destruido juntamente con Satanás, ¿cierto? Y en este caso el falso profeta. Sin embargo, clarificar algo más ahí. En la segunda venida, ¿quiénes son destruidos? Son el inicuo y el falso profeta. Pero Satanás es atado por 1000 años, ¿cierto? Justamente, y en ese periodo, al final, hay una última rebelión para que finalmente Dios, obviamente, destruya a estos tres personajes, a esta trinidad diabólica. Satanás será finalmente entonces echado al lago de fuego, de acuerdo a lo que notamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Si podemos obviamente describir o hacer una especie como de gráfico del misterio de la iniquidad, usted puede observar lo siguiente. Han habido épocas, obviamente, en donde claramente Satanás ha dejado ver su plan de manera bastante clara. Ya lo hemos visto en el cielo, también en el Antiguo Testamento, y por supuesto lo estamos viendo en esta era. Pero noten ahí la curva, ¿cierto? Si podemos de alguna otra manera ilustrar esto, la curva va a seguir creciendo, el mal va a seguir creciendo hasta, por supuesto, que el Señor venga en la segunda venida y Satanás sea, obviamente, eliminado, ¿cierto? Sea, de una otra manera, destruido al final, después de la última rebelión. Vamos con la penúltima pregunta, entonces, aquí, para que podamos ir entendiendo, como el apóstol Pablo nos va enseñando aquí las respuestas a estas preguntas. ¿Quién y cómo será el final del anticristo? Noten por favor aquí el versículo que corresponde entonces es el versículo 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Algunas cositas aquí que podemos entender a la luz de algunas referencias. En primer lugar, es el Señor, hermanos, quien aniquilará y destruirá al inicuo. No es la iglesia, no es un plan que podamos hacer nosotros, no es el aceite que algunos piensan echando, ¿cierto?, en un avión o orando con fervor para atar a Satanás. No, hermanos, es el Señor quien matará a este hombre de pecado en el contexto justamente de lo que es la segunda venida. Segunda cosa, Pablo pone en relieve la muerte o aniquilación del inicuo retomando el enfoque de Daniel 7:26.
Es muy interesante esto, que nos recuerda un poco lo que hará, donde Daniel dice que será destruido y será arruinado este personaje, este hombre de pecado, quien por supuesto describe, Daniel, el primer aspecto de su final, la pérdida radical de su dominio, ¿cierto? Devastado bajo la irrupción gloriosa del Señor, trayendo en el acto una anulación total de su influencia. La palabra catargeo se usa ahí con respecto a lo que Dios hizo en la cruz, ¿cierto? En este caso, limitar, ¿cierto? O, en cierto sentido, anular o hacer ineficaz o reducir a la impotencia el poder de Satanás. ¿Cuándo ocurrió eso? Por supuesto, eso ocurrió en la cruz, sin duda. Pero la reducción total de su impotencia ocurrirá en la segunda venida. Por eso que el autor acá, Pablo, nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, por un lado, matará, ¿cierto?, con el espíritu de su boca y reducirá a la impotencia. ¿Con qué? Noten, con el resplandor de su venida. Estamos hablando de la gloriosa segunda venida del Señor. Ahí, obviamente, terminan los planes del anticristo de manera radical para terminar, por supuesto, en el lago de fuego. El término destruirá, como ya dije, es la traducción de la palabra catargeo, que significa anular, hacer ineficaz o reducir a la impotencia. Por supuesto, hermanos, si Satanás está activo en el día de hoy, él no ha sido reducido a la impotencia de manera cabal. ¿Por qué razón? Es porque eso va a acontecer en la segunda venida. De ahí se subentiende también, de acuerdo a la profecía, que en esta época del reino de Cristo, por supuesto, Cristo será rey sobre todos y en todos, y la maldad, por supuesto, será eliminada, ¿cierto? Será restringida a niveles que nunca han acontecido. ¿Por qué razón? Es justamente porque en esta época Satanás será atado y será reducido a total impotencia. Si notamos en Apocalipsis 20, Satanás no solamente es atado en esa época, como notamos ahí, ¿cierto? Es mucho más que ello. En el versículo ahí notamos, ¿cierto? 1. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y noten, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó en el abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para la última rebelión, y finalmente después ser echado al lago de fuego, como notamos ahí en el capítulo 20, de hecho el mismo capítulo, los versículos 14, 15 y toda esta sección, de hecho capítulo 11 y finalmente ahí también, como notamos en el pasaje también, o en el capítulo 21. Todo el capítulo 20 habla del fin justamente de esta Trinidad diabólica. Noten nuevamente, Satanás es atado, ¿cierto? Es atado, es arrojado, es encerrado y también bajo ese pozo, digámoslo así, que describe ahí el autor, es sellado. Por eso que entendemos claramente que es reducido a la total impotencia hasta que finalmente es destruido después de los 1000 años. Otra cosa que nos dice el apóstol Pablo aquí es que esto ocurre por la presencia gloriosa de Cristo y las palabras de su boca. Esta presencia de Cristo, por supuesto, aquí dice como resplandor. Enfatiza, hermanos, la gloriosa venida de Cristo y el poder que trae consigo. En un sentido pasivo, el Espíritu Santo, hermanos, se quitará del medio para dar paso a la carrera, ¿cierto? Y revelación del inicuo, quien manifestará todas sus cartas en dicho periodo, quedando finalmente inmortalmente desnudo cuando la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, aparezca desde los cielos, quien por medio de su boca, o sea, lo que dirá, esa es la idea, y a la vez, por medio de su resplandor, matará definitivamente al anticristo. Así, la gloria misma de Cristo, o el evento cristológico mismo de la segunda venida, sus juicios relativos a esta venida. Recuerden que Cristo es el clímax del día de Jehová, del día del Señor, y la omnipotencia de su poder y gloria, por supuesto, serán lo que va a destruir definitivamente al anticristo. Muy interesante lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 10 al 22, porque de otra manera complementa la idea de que la gloriosa venida de Cristo, este resplandor que se deduce y se lee en este pasaje, ¿cierto? El término epifanía, ¿cierto? Que habla de una gran y refulgente
luminosidad de parte de Dios, que enfatiza aquí en este contexto, por supuesto, la gloria de Dios, es finalmente la gran diferencia que va a traer la destrucción definitiva del anticristo. Noten por favor, les voy a leer aquí en Isaías, ¿cierto? El pasaje del capítulo 2, versículos 10 al 22. Aparece también ahí en la pantalla, ustedes pueden leerlo. Dice el profeta: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Noten que el profeta Isaías está describiendo el día del Señor, el clímax del día del Señor, del día de Jehová. Y por supuesto está describiendo paralelamente, ¿cierto? De hecho, esto obviamente lo escribe mucho antes que el apóstol Pablo, pero complementa lo que estamos leyendo en Segunda de Tesalonicenses. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Uno podría preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la soberbia, la altivez de los malvados, ¿cierto?, va a seguir? Bueno, hermanos queridos, Dios ha puesto fin aún, no solamente al anticristo, sino también a la maldad, a los soberbios y a los altivos. Y este texto claramente, este pasaje corrobora justamente o complementa lo que Pablo nos dice. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Por supuesto, el anticristo es el ejemplo clímax de un hombre enaltecido. Sigue diciendo Isaías: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Otra frase importante que subraya justamente estos días escatológicos. Y quitará totalmente los ídolos. ¿Quién? Dios, por supuesto, de los hombres, la religión falsa y todo lo que el anticristo hará. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Segunda vez que repite este concepto. Cuando Él se levante para castigar a la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Lo que está haciendo Isaías al final es decir, ¿por qué tanto preocuparse por el hombre que no vale nada? ¿Por qué tanto preocuparse aún justamente porque su aliento está en su nariz y de hecho no tiene mucho poder? Claro, Isaías está tratando de llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y al mismo tiempo está dejándonos ver a nosotros en este tiempo también que, por supuesto, los juicios de Dios son irrevocables. Dios va a castigar a la tierra. Se menciona no solamente aquí el concepto 2 veces de castigar a la tierra, sino que también enfatiza lo que Pablo nos ayuda aquí a comprender de la forma en que Él lo hará en su segunda venida y con el resplandor de su venida matará a este inicuo, pero también a todos los enaltecidos y a todos los soberbios que estén justamente levantando su mano aún en ese tiempo. Como puede notar el lector atento aquí, por supuesto, hermanos, la descripción que Isaías hace es en cierto sentido un eco también que retoma el apóstol Pablo. Sin embargo, el énfasis de Isaías es triple. Así él habla de la presencia temible de Jehová y a la vez 3 veces de su epifanía, la que menciona Pablo, cuando señala que los hombres, por supuesto, huirán y serán destruidos por el esplendor de su venida o el esplendor de su majestad. Pablo, ¿cómo lo dice? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Finalmente tenemos la última pregunta. ¿Cuál es el propósito del engaño del anticristo? Notamos esto en los siguientes versículos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, la presencia del anticristo no es un cabo suelto de la divinidad. Es también un juicio sobre los incrédulos. ¿En qué sentido se revela que esto es un juicio divino? Bueno, algunas cosas aquí para poder explicarlo. Primero, Pablo dice que estos actos falsos son todo engaño o toda clase de engaño. No es muy raro, obviamente, observar que la mayoría de los falsos maestros hoy ha sido cuestionado por cuestiones no solo de falsa doctrina, sino también por dinero,
pero también por falsos engaños, falsos milagros, falsas profecías. Y esto es común. Ahora, el término engaño, de hecho, es muy interesante porque quizás amplía un poquito este concepto que muchas veces uno podría remitirlo a ciertas cosas nomás. En Colosenses 8, Pablo, de hecho, lo usa de filosofías y huecas sutilezas. El engaño no solamente pudiera venir con un falso milagro, sino también con conceptos e ideas filosóficas que tratan justamente de ponerse como doctrinas, ciertos bíblicos, cuando no lo son. Segunda cosa, Satanás, de hecho, hermanos, falsificará los actos de Cristo, pero serán actos mentirosos, dice el texto. ¿Por qué? Dice el texto, perdón, en el versículo ahí, notamos 8 en adelante. Noten, por favor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Pero prodigios mentirosos, señales mentirosas. Ahora, ¿por qué la gente, hermanos, es tan crédula a creer señales, milagros, prodigios, calificados por Pablo como falsos? De hecho, usa la palabra ahí en el texto griego, ¿cierto? Como pseudos o falsos milagros. ¿Por qué la gente es asida a creer eso o crédula a creer? ¿Por qué la gente persigue muchas veces eso? Hermanos, en cierto sentido, y de hecho en sentido directo, este es un juicio de Dios también, porque la gente creerá, por supuesto, estas imitaciones, y de hecho aún en este tiempo prefiere seguir, ¿cierto?, a muchos falsos maestros y no seguir justamente la verdad de Dios de manera pura, como Pablo también lo clarifica en sus epístolas. Ahora, esto es común. Siempre las personas, más que seguir la verdad, quieren seguir lo que les agrada a su vista, lo que puede ser beneficioso para ellos ahora y aquí. En este sentido, por supuesto, esto también tiene que ver con un juicio de encandilación. Y esto va a suceder, por supuesto, de manera bastante potente en el tiempo en donde el anticristo se manifieste. Pero hermanos, esto es aún lo que vemos en el día de hoy. La gente se encandila fácilmente con propagandas, con discursos, ¿cierto?, teñidos de cristianismo diluido, pero que lamentablemente engañan a muchas personas y estos al mismo tiempo son encandilados por estos falsos maestros o este espíritu anticristiano. Hermanos, Pablo dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Qué es lo que está subrayando Pablo? Pablo subraya, hermanos, aquí, que estos se pierden porque no recibieron la verdad de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con ello? Que hay una responsabilidad directa e inherente, porque estas personas rechazaron la verdad de Dios. Concretamente hablando, hermanos, y esto es importante para nosotros, si alguien rechaza continuamente el consejo de Dios, si alguien rechaza continuamente el Evangelio, hermanos, no insista. En algunos casos concretos simplemente se trata de juicio de Dios. Las personas muchas veces, ¿cuántas veces se les habla acerca de Cristo? ¿Cuántas veces se les habla del Evangelio? Insisten en negar, insisten en no aceptar. En algunos casos, vuelvo a insistir, hermanos, usted está presente frente simplemente a un juicio. ¿Y a qué me refiero? Noten por favor 1 Corintios 1:18, porque nos ayuda un poco a entender esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Hermanos, los incrédulos, y de hecho quienes insisten en ello, los que se pierden, hermanos, ya tomaron una decisión, ya tomaron una postura. Son aquellos que no valoran el Evangelio, son aquellos que consideran una insensatez abrazar la fe. No es que ellos no hayan tomado una decisión. Pablo dice, porque la palabra de la cruz, ¿cómo es para los que se pierden? Ya tomaron una decisión, ya consideraron que el Evangelio es una locura. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, la Biblia nos enseña además y también que en muchos casos simplemente esto es juicio de parte de Dios. Es Dios mismo, por supuesto, quien por un lado envía y permite que sean testigos y por otro lado que se encandilen con la mentira. Y eso es lo que Pablo está tratándonos de señalar aquí claramente. Versículo 11, noten. Por esto Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso. ¿Para qué?
Y ahí está notando usted que es parte del juicio de parte de Dios, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en qué cosa, en la mentira. Noten por favor aquí dos propósitos. Dios manda este poder engañoso y lo permite, no solamente ahora, lo va a hacer de manera bastante potente y bastante alta en el contexto de la tribulación. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Y por otro lado, para que sean condenados. ¿Quiénes? Quienes fueron responsables, pero no quisieron obedecer al Evangelio de parte del Señor. Por eso es que es importante esta pregunta: ¿cuál es el propósito del engaño del anticristo? Hermanos, hay un propósito divino detrás de esto, no solamente diabólico en el sentido de que Satanás, por supuesto, va a poder hacer lo que quiere en ese sentido, que es engañar. Eso es lo que ha hecho él siempre. Pero detrás de esto también, Dios usa también, hermanos, este escenario justamente para dar retribución a quienes han sido responsables, pero que no quisieron, obviamente, obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón de este juicio entonces? El texto es claro: porque no creyeron a la verdad revelada, tanto la verdad visualizada de Dios, como dice el pastor Salvador de Lutre, hablando de la creación. ¿Cómo puedes sentarte en una tarde, ver la puesta del sol, ver los árboles y no darte cuenta de que, por supuesto, detrás de ello hay un creador? Pero aún así hay gente que ha negado al creador y al mismo tiempo ha negado la revelación verbal de Cristo, que es la palabra de Dios y la máxima revelación de Dios, que es Cristo viniendo en carne, ¿cierto? La persona de Jesucristo. En el fondo, hermanos, el hombre incrédulo no tiene ninguna excusa. Hay muchas formas en que Dios ha revelado al hombre. Por eso que claramente el juicio contiene un agravante aquí. En vez de admitir los hechos, los incrédulos se complacieron en la injusticia, como dice también Pablo aquí claramente, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El hombre incrédulo no es, hermanos, una persona que no tenga responsabilidades. Por el contrario, fue responsable, es responsable, pero al mismo tiempo ya ha tomado una decisión frente al Evangelio, frente a la verdad de Dios. Y como nos dice Pablo, ha decidido no creer. Por esa razón, este es un juicio también de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito del engaño del anticristo? Además, por supuesto, del propio y decadente programa del anticristo que él desea llevar y piensa que va a poder tener éxito. Dios usa este juicio o este evento o este periodo del programa del anticristo justamente para dar condenación a los que no creyeron al Evangelio y al Señor Jesucristo. Dicho en esta frase, quizás resume este concepto que, por supuesto, es bastante, hermanos, potente. La condenación del incrédulo, como ustedes están leyendo ahí, tiene su última etapa el mismo día que decide no creer en la verdad de Dios. Mientras se mantiene en este predicamento, cada día se hace más culpable de su negación y está al borde del juicio del embotamiento. Así, y a causa del no querer creer, llega el no poder creer. Termino con algunas conclusiones en esta ocasión. Hemos hablado de la manifestación, misterio y destrucción definitiva del anticristo. Hermanos, el mal tiene una explicación. No es un cabo suelto del Dios creador. No, tiene una explicación. Y esa explicación la encontramos en su palabra. Segunda cosa, el mal es calificado por Pablo como un misterio de iniquidad energizado por Satanás. Si hay mal en este mundo, por supuesto, se debe, por supuesto, al pecado propio personal de cada hombre, ¿cierto? Producto del pecado, obviamente, y de la depravación, que obviamente devino producto del pecado original. Pero no solo eso, esto es propio también, justamente, y material del propio Satanás, quien tiene esclavo, ¿cierto?, justamente al incrédulo. Él es el príncipe de este mundo y Él dirige los hilos justamente del guión, de todo el escenario, de toda la escena, de todo el programa que estamos viendo aún en el día de hoy. Lo primero, el mal tiene una explicación bíblica. Recordemos, no es un cabo suelto en el mundo. El mal es calificado por Pablo, ya dije, ¿cierto?, como un misterio de iniquidad. No se trata simplemente de un par de revueltas, de rebeliones por aquí y por allá. Hermanos, el mundo va directamente al plan, ¿cierto?, que Satanás obviamente está entretejiendo al final, que va obviamente a culminar con la presencia de este anticristo. Por eso, la personificación de esta era cristiana se manifestará en toda su plenitud en la persona del anticristo.
Por otro lado, Dios usa aún a este misterio de iniquidad como juicio para quienes no han creído. Lo ha usado desde el comienzo de la era cristiana, pero aún hoy Dios, hermanos, devuelve al incrédulo que no quiere creer en el Evangelio, por supuesto, devuelve a él justamente el embotamiento de su mente, porque quien no quiere creer en la verdad de Dios, por supuesto, recibe el juicio de Dios de no poder creer después en el Evangelio. Ahora, la otra cosa que, por supuesto, nos ayuda a entender que esto no va a terminar o no va a terminar mal, por supuesto que no. Dios va justamente el que va a poner fin a este mal, a esta época de anomía, a este régimen del anticristo que obviamente va a devenir en una presencia literal de su persona, en un gobierno literal del anticristo. Sin embargo, Dios, hermanos, es en quien va a finalmente destruir a este anticristo y aún a toda lo que es la Trinidad diabólica, obviamente manifestada objetivamente por medio de este tipo de programa diabólico. Ahora, si hay una cosa que podemos nosotros también poder tener en mente como conclusión, es lo que Pablo dice en el contexto. Pablo, evidentemente, trata de llamar a los creyentes para que ellos puedan entender qué es lo que acaba de enseñarles a ellos. Y esto es lo que dice el versículo 13 y versículo 15, que también, por supuesto, estaremos viendo después con más detalle, pero que nos sirve también como de conclusión final a toda esta explicación que el apóstol Pablo hace. Noten, porque es muy importante, porque está justamente ligado a todo lo que acabo de explicar. Pero nosotros, y esta es la antítesis, o sea, están los incrédulos, pero estamos nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias, actitud, obviamente de agradecimiento al Señor, todos los días. Respecto a vosotros, Pablo, esa era la actitud que él tenía. Hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y este concepto de salvación, por supuesto, es integral. Para preservación también tiene la idea. ¿Mediante qué cosa? La santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, y ahí está el llamado, y retened la doctrina. ¿Qué es lo que acaba de enseñar Pablo aquí? No es doctrina secundaria, es doctrina. Dice que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por supuesto, hermanos, podemos hacer énfasis en varias cosas aquí, pero una de las cosas que yo pudiera enfatizar es que debemos ser agradecidos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para tribulación? ¿Para gran tribulación? No, para salvación. Y esto incluye, por supuesto, la preservación. Demos gracias al Señor, hermanos. Nada escapa a los planes de Dios. Nada escapa a su programa. Aún el anticristo no podrá hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque el control de todo es de Dios. Dios es el soberano, no Satanás. Dios es el soberano, no el anticristo. Dios es soberano, no nosotros. Hermanos, eso nos ayuda a entender y por supuesto a estar agradecidos de que estamos de parte de Dios, también por medio de la gracia. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que leemos aquí al final, Él nos escogió desde el principio para salvación. ¿Cómo no poder estar agradecidos? ¿Cómo no poder, hermanos, ser parte también de la preciosa obra, el precioso evangelio del Señor Jesucristo? Que el Señor nos ayude en nuestro cristianismo día a día, para que podamos, hermanos, realmente expresar objetivamente el agradecimiento cristiano por medio de lo que Dios nos pide, justamente como creyentes.